Cualquiera que sea el gobierno que llegue el próximo 7 de agosto enfrenta enormes desafíos en materia fiscal, económica y energética. La economía colombiana viene creciendo después del impacto de la pandemia. El año pasado lo hizo a 2.6%. Y se espera que este año la cifra crezca, pero no alcance el 3%, por lo menos es lo que dicen los analistas. La cifra que realmente preocupa es la cifra de inversión y la cifra de inversión extranjera, que ha bajado a un 25%, cae un 25% en los últimos 2 años. Este panorama económico de crecimiento e inversión se enfrenta a otro problema, que es el déficit fiscal, 6.4% del Producto Interno Bruto, una deuda que crece en la medida en que el Estado gasta muchísimo más de lo que recibe, una realidad que ha llevado a 2 calificadoras internacionales a rebajar la calificación crediticia de nuestro país. En términos de mercado laboral, las noticias parecen ser buenas. El desempleo sigue cayendo y ya se ubica en el 8,8%. Sin embargo, hay preocupaciones por la calidad de ese empleo generado, que en su mayoría es contratación pública. También es preocupante la informalidad, que sigue por encima del 55% y alcanza hasta el 70% en zonas rurales. Entre todo ese panorama y asociado al aumento del salario mínimo del 23% para este año, incide una inflación que podría cerrar este año con el 6,4%, una cifra que está muy lejos de la meta del 3% del Banco de la República. Y seguimos con este tema, porque finalmente el panorama energético es otro de los grandes temas en el país. Hemos venido hablando de esto hace prácticamente 4 años. Estos últimos 4 años que ya van a terminar, tenemos reservas de petróleo para más o menos 8 años, pero la producción ha venido cayendo. Por el lado del gas, el panorama es muchísimo más complejo, pues las reservas no aguantan más de 6 años. Lo ha advertido Promigas, lo ha advertido Naturgas, lo han advertido los que realmente saben de este tema. Y es un escenario de déficit, por lo menos para el 2026, cuando se estima que el gas disponible, o sea, el que ya tenemos, con el que ya contamos, tiene un déficit del 6%. Así que arrancamos por la primera pregunta para los que nos acompañan. Empecemos hablando de la política fiscal. ¿Cómo van a enfrentar ese 6.2% del déficit fiscal que tiene el país? ¿Cuáles van a ser las acciones concretas? ¿Quién quiere empezar, doctor Miguel Gómez? Listo, gracias. Por Abelardo de la Espriella. Listo, muchas gracias, Diana. A ver, la verdad, la situación que recibe el próximo gobierno, sea quien sea el que resulte electo, es supremamente compleja. En el plano fiscal es dramática. A veces las cifras un poco más desagregadas resultan más interesantes. En la actualidad, el gobierno está gastando 35 billones de pesos mensuales. O sea, eso es más de 1 billón de pesos al día. Y está recaudando 25 billones de pesos. Entonces, una cifra así resulta a veces más fácil de dimensionar porque explica la magnitud del problema. ¿Gasta 35 billones mensuales, sí, señora. ¿Y recibe? Y recibe 25 billones de pesos mensuales. Entonces, tiene un déficit por recaudo. Por recaudo. Entonces, ahí hay un problema muy complejo de caja que explica en buena medida todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses en materia de presión de endeudamiento. El gobierno tiene que salir a endeudarse, eso que llaman jinetear en el lenguaje financiero, que consiste en tratar de llevar el problema de caja hacia adelante y cada vez lo hace pues, a unas tasas más altas. La deuda del país pues pasó de 1.200 billones de pesos a un poco más de 2.000 billones de pesos en estos 3 años largos. Y eso pues explica en buena medida lo que nos está sucediendo. El costo, el peso de los intereses se duplicó en estos 4 años. Entonces el gobierno que llegue va a encontrar una economía dopada por el gasto. ¿El gasto qué es? ¿El consumo de los hogares? Pero digamos, ese diagnóstico lo tenemos claro. Sí. ¿Hacia dónde iría la propuesta? Sí, entonces, el gobierno que entre va a encontrar un problema de gasto complejísimo. El consumo privado muy fuerte, el gasto público muy fuerte y las importaciones. Porque es que no hablamos mucho del problema comercial,
Pero aparte del déficit fiscal tenemos un déficit comercial gigantesco, 16.000 millones de dólares de déficit comercial este año, que es un récord también, un récord un récord negativo. Entonces, el que llegue va a tener una única opción, que es ajustar. O sea, no hay salida distinta de una política de austeridad fuerte. Y el país tiene que prepararse para que después de esta gran parranda de gasto, pues viene el guayabo. Y ese guayabo se va a reflejar en que durante los 4 años de la próxima administración va a ser necesario una política de austeridad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que hay que, por lo menos, bajar 4% del déficit. Eso, mal contados, pues son como 80 billones de pesos. Eso es dificilísimo de hacer, dificilísimo de hacer. En Colombia, cuando nos hemos puesto de austeros, hemos logrado reducir un 1%, unos 10 billones. Entonces esto va a requerir no solo un esfuerzo inicial, sino un esfuerzo durante todo el cuatrenio. Y ahí hay diferentes alternativas, no hay una sola salida, ninguna remedio. Ahora María milagroso. Precisamente va con esa pregunta sobre cómo entonces ajustar ese tema del gasto del Estado. Me voy a preguntarle a usted, que representa en este momento la campaña de Claudia López, Juan Mauricio Ramírez. Sí, gracias Diana, gracias por la invitación y también un saludo a mis compañeros aquí en este panel. Sin duda alguna, la crisis fiscal es de tal magnitud que se requiere avanzar en 3 frentes. Primero, en aumentar los ingresos. Ese es un punto que no se puede negar. Hay que reducir el gasto, pero también es necesario acelerar el crecimiento económico. ¿Qué ocurre? Con solo ajustar el gasto no va a alcanzar, no va a ser posible lograr cerrar la brecha. Si solamente subimos impuestos, pues la economía se ahoga y se espanta la inversión más de lo que ya está. Y sin crecimiento, ninguna de las dos funciona. Entonces necesitamos las 3 cosas. Probablemente ahora podemos hablar más sobre el tema de crecimiento, pero una de las cosas claves es que los agentes tienen que tener certidumbre, mejorar la confianza para invertir. Una de las cosas que ha señalado Claudia López es sí hay que hacer una reforma tributaria, pero no 1.5, ni 2, ni 3, una reforma tributaria para los 4 años. Exactamente. Entonces, eso va a ser para poder generar ingresos, no sé si en algún más adelante vamos a identificar, pero el otro lado es claramente el control de gastos y enfatizo el tema de crecimiento, porque el crecimiento realmente es mediocre. 1.3% de crecimiento durante 3 años, o lo que va de este gobierno, en realidad es mediocre, pero lo peor de eso no es eso, lo peor es la caída de lo que se llama el crecimiento potencial. La inversión ha caído a sus mínimos, incluso llegamos a niveles de pandemia, y además de eso, llevamos 20 años, eso no es exclusivo de este gobierno, pero llevamos 20 años con una productividad que no crece, cae 0.3% por año. Entonces, con esas 2 cosas juntas, ya tenemos un crecimiento potencial que no logra ni siquiera llegar al 3%, podría estancarse en 2.7% incluso, y con eso no vamos a resolver ningún problema ni de pobreza, ni de generación de clase media, ni tampoco el problema fiscal. Para crecer realmente necesitamos, para resolverlo realmente necesitamos crecer por encima de 3,5, 4%. Juan José Chavarría, asesor de la campaña de Sergio Fajardo, sé que está en un trancón, lo cogió precisamente el problema que teníamos en la 76, pero está conectado en este momento, y para todos nuestros oyentes, acaba Transmilenio de retomar la actividad, de retomar el servicio. Gracias, Diana. Otro de los afectados del tema del Transmilenio, pero muy rápidamente, ustedes me oyen bien ahí, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Entonces, resumen, y como lo que usted quiere son medidas, pero primero el diagnóstico muy rápido, y es que Colombia tiene un déficit, uno de los mayores del mundo, déficit fiscal, pero la deuda, que ya es alta, la tienen peor muchos otros países de América Latina. Con mal de tontos, estamos mal, pero otros países están peor. Lo segundo, es claro que sin un programa de ajuste fiscal creíble, difícilmente va a haber el crecimiento de que habla Juan Mauricio Ramírez y de que habla Miguel Gómez. Tercero, las reformas, la regla fiscal que yo propondría
para los próximos años, antes de que volvamos a la vieja regla fiscal, es un gasto público que no crece en términos reales. Es decir, crece con la inflación y no más, con lo cual baja como porcentaje del PIB. Y necesitamos ayuda de organismos internacionales para la transición. En materia de impuestos, yo propondría además que dejemos de subsidiar estratos 5 y 6 en materia de IVA. Eso nos da más o menos 3,5 puntos del PIB. Lo que necesitamos hoy son 4 puntos del PIB en 4 años, 4,5. Pero si crecemos más, como dice Juan Mauricio, y las tasas de interés bajan, podemos llegar a un ajuste de 3,5.